Y bueno, pues recién desempacada de mi tierra, me fui a pasar el fin de semana a mi tierra, a Guadalajara, a ver a mi familia, entonces vengo bien refresquedita, rellenita de amor de toda mi familia, de mis hermanos, de mis sobrinos, y bueno, pues muy contenta de estar aquí una vez más con un tema muy interesante, un tema que yo trabajé mucho en mi persona porque siempre escuché esta frase de tienes que soltar para ser feliz, tienes que fluir para vivir en paz, tienes que, por supuesto nadie nos enseña ni qué es soltar, ni qué es fluir, y cuando únicamente escuchas esa palabra, por supuesto que te quedas con, ¿y con qué se come eso? Nadie te enseña nada. Por supuesto no te lo enseñan tus papás porque ni tampoco ellos saben. Entonces solté hace unos días una encuesta sobre qué era para ti soltar, ¿no? Y si habías podido soltar o no. Y la encuesta, muy interesante, tuve algunos votos, y en la encuesta el 66% dice que ya soltó y el 34% dice que no sabe cómo soltar. Entonces, por supuesto que les pedí que me dijeran cuál era su interpretación de soltar, qué era para ellos soltar o qué no habían podido soltar. Entonces voy a estar leyendo los comentarios de la encuesta y a la vez voy a estar leyendo también los comentarios que nos pongan en vivo en el programa. Espero que se conecten para empezar a leer sus comentarios. Recuerden que hoy, como le puse en la plataforma, me voy a estar basando, les voy a estar compartiendo unas herramientas del libro Dejar Ir. Muchos de los libros no los van a ver como en pasados porque yo también utilizo mucho audiolibro o libro electrónico en mi teléfono. Entonces lo que hago es que de los libros que tengo en mi teléfono o en audiolibro, hago mis apuntes, hago algunas impresiones para podérselos compartir con ustedes aquí directamente. Entonces, bueno, ya tenemos que estar Leonor Díaz conectada, entonces espero que Leonor nos estés viendo y nos comentes cómo te sientes tú con este tema de soltar. Voy a empezar con algunos comentarios de la gente que contestó la encuesta. Vamos a leer, por ejemplo, el primer comentario lo escribió Elohim, que él es seguidor de la página, muchas gracias. Entonces dice él, aprendí a soltar personas, ideas, pensamientos, sobre todo de preocupación por el pasado o por el futuro. Me di cuenta que todo tiene que ver conmigo y que la percepción que yo tenga del mundo es la percepción que el mundo tendrá de mí. Soltar para mí significa decir hasta aquí y darle vuelta a la tortilla. Es una forma muy interesante de verlo porque sí, efectivamente, todo es una percepción, todo viene primero de ti, el mundo se refleja a través de tus creencias, a través de cómo tú estás parándote frente al mundo, a través de tu visión del mundo, y por supuesto que Elohim tiene un poquito más la idea de lo que es soltar. Se ve que se ha trabajado en él, y sí, es evidentemente lo que queremos soltar. Sí son personas muchas veces, pero si tú sueltas a una persona y no sueltas la creencia o el patrón de conducta, pues te va a parecer una persona, si estamos hablando de amistades o de parejas, te va a parecer muy posiblemente una persona similar, porque lo que tú estás siguiendo es una idea y un patrón de conducta, no necesariamente la persona. Sueltas a una persona, pero no estás soltando lo que te hizo estar cerca de una persona como ella, y por lo consiguiente vas a empezar a atraer una persona similar, ¿ok? Luego tenemos a Yareli, que dice, sin duda alguna, el hecho de soltar a personas y situaciones permite que nuevas experiencias lleguen. Mi vida la comparo con un balde con agua. Con el tiempo y con lo negativo se ensucia, a veces hasta huele mal, hay que tirarla, sino como le pongo más agua limpia. Es difícil tomar el balde y tirar el agua, pero lo personal es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hoy mi balde se va llenando de agua más clara y me encanta. Me encanta tu comentario, Yareli, pero sobre todo tu analogía. Yo al agua no le llamaría a las personas y las situaciones. El agua lo llamaría nuevamente las creencias, los pilares en los cuales te estás parando, las ideas, tus patrones de conducta, tus paradigmas. Esa es el agua a la que tienes que vaciar para rellenar con un agua más clara, que tengas una idea más clara de lo que quieres y de quién eres, sobre todo. Entonces, tenemos también Jorle Jiménez, que dijo, totalmente de acuerdo, desde que aprendí a soltar soy más feliz y mi vida es mucho más light, mucho más ligera. Totalmente. Yo les puedo decir, ¿a qué se refiere soltar? Muchas veces hemos hablado de que traemos un equipaje cargando, un equipaje que muchas veces ni siquiera es nuestro, que no nos corresponde, como el equipaje de que quieres que los demás sean felices o que los demás sean diferentes
o situaciones que ni siquiera tienen que ver contigo, tienen que ver con otra persona, pero tú te lo tomas personal. Y ese son el tipo de situaciones que metes a tu maleta. Y cómo desde la idea en que las cosas deberían de ser como tú crees, que lo platicamos un poco la semana pasada. Entonces, cuando tú sueltas lo que no te pertenece, quiere decir que cuando tú sueltas las situaciones que no están en tu control, por supuesto que tu equipaje se va a aligerar. ¿Cómo vamos a soltar eso? Eso es lo que le voy a platicar con un mecanismo que nos enseña este señor, David Hawking, en el libro Dejar ir. Leonor Díaz dice, 100% de acuerdo. Dice, he ahí la mayor parte de mis problemas mentales. No sé cómo hacerle para darle vuelta a la página. Exactamente, mis problemas mentales. No me gusta mucho la palabra problema, porque los problemas finalmente solo existen exactamente en nuestra mente. Yo le llamaría condición mental, porque problemas mentales, pues sí, todos tenemos, pero no es otra cosa más que puntos ciegos. Es la sombra que no alcanzamos a distinguir porque vamos evadiendo nuestras emociones, pero voy a llegar a ese punto. Entonces, situaciones, condicionamiento mental lo tenemos todos, no es algo que nos sucede a unos y a otros, ¿no? Es algo que todos los tenemos, otros los tenemos más conscientes, otros los tenemos más claros, otros realmente todavía ni siquiera se han dado cuenta, pero para eso está este programa. El programa tiene el propósito de que si te interesa, si te resuena, si te causa curiosidad, te acerques, nos sigas, nos veas y nos preguntes a ver qué piensas tú, cómo te sientas tú al respecto. De ese es el propósito de este programa. Luego dice Katy Díaz, dice, no he aprendido a soltar. Del pasado, las experiencias negativas. Pareciera que estoy en un círculo. Del presente, los comentarios y opiniones que otros tienen de mí. Y sobre el todo, el futuro, los pensamientos negativos. Y es parte de la carga emocional, es parte del querer tener control sobre cambiar las cosas que sucedieron, que es imposible cambiarlas porque ya sucedieron, no están dentro de nuestro poder, el pasado no está más que en nuestra mente, y el querer que las cosas hubieran sucedido diferente, pues nos pone en un puesto de frustración porque no lo puedes cambiar. Lo que hagan, dice, los comentarios y opiniones que otros tienen de mí, finalmente lo que piensen los otros de ti es su responsabilidad, es su realidad. Te están viendo así también a través de sus filtros. Al ellos verte a ti, se están viendo a sí mismos. Al ellos verte a ti, no están hablando de ti, están hablando de cómo te ven a ti, y cómo te ven a ti, te ven a través de sus cristales. Recuerda, ellos te ven a través de cómo ven el mundo, no a través de cómo eres tú, porque finalmente ellos únicamente están viendo una proyección de sí mismos. Luego dice, y sobre todo del futuro, los pensamientos negativos. Y bueno, el miedo a que las cosas no sucedan bien o que las cosas se salgan de control. Parte del soltar, finalmente, es soltar el control. Eso es a lo que se refiere soltar. Soltar el control y soltar la idea de que las cosas deben de suceder de determinada manera. Dice, ahora tengo aquí a Mayra González Sánchez, su comentario es, solté el quedarme estancada en el hubiera. Solté la culpabilidad que por mucho tiempo sentí cuando las cosas no salieron bien o cuando no logré cumplir con las expectativas de los demás. Solté la idea de que mi felicidad depende de los demás. Solté la ideología de querer tener control para sentirme segura. Solté la idea de querer arreglar lo que ya pasó. Recobré mi poder personal y amor propio. Es un proceso largo y lleno de aprendizaje. Y eso, te agradezco, Mayra González, refuerza un poco lo que le estaba diciendo yo a Katy. Solté la idea de querer arreglar algo que ya pasó. Es que exactamente es una idea, porque no se puede arreglar una idea más que replanteándote la idea, más que dándole un giro a esa idea, más que cambiando la interpretación que le estás dando al hecho que sucedió. Desde ahí, tú puedes cambiar no el pasado, pero cambiar lo que estás viendo del pasado, lo que estás interpretando del pasado, lo que estás entendiendo o queriendo que hubiera pasado en ese momento. Ese es el punto, esa es la intención. Mayra González, te felicito porque para estar en este proceso únicamente se tiene que tener voluntad. Este proceso es de todos nos podemos desarrollar, únicamente que muchos les da miedo voltearse a ver, porque voltearse a ver puede ser una de las cosas un poquito más retadoras, pero las más gratificantes también. Te lleva el proceso de autoobservación te lleva a la paz, te lleva a sentirte más ligero, más liviano y soltar.
Luego dice Susana Nérida Suárez, dice, solté el pasado, pero no puedo con el futuro y descuido el presente. Exactamente, estás viviendo un momento que no está sucediendo más que en tu mente. Descuidas el presente y el presente en sí, lo que llaman el aquí y el ahora, no necesariamente tiene que ver incluso con lo que está pasando en sí, sino que te des cuenta que a pesar de lo que está pasando, tú eres lo que está detrás de lo que está pasando. Eres el observador de lo que está pasando. Ese es el estar aquí y ahora, estar consciente que tú eres simple observador de lo que está sucediendo, no eres lo que está sucediendo en sí. Entonces, vamos a hablar ahorita de cómo podemos darles algún par de herramientas para que se den cuenta exactamente qué es lo que está sucediendo. Luego dice Antonio Rodríguez Peña, dice, hola, saludos. Soltar o dejar ir lo que ya no te funciona. Creencias, odios, rencores, orgullos, egos, miedos, apegos, todo eso deja una carga muy pesada que no te permite avanzar, pero paso a paso es posible hacerlo. Totalmente, creencias, odios, rencores, sentimientos y emociones que están dentro de ti por un motivo, pero que tú te niegas muchas veces a verlo, a enfrentarlo, y por lo mismo lo sigues cargando. Entonces dice Caritina Mercado López, yo ya dejé ir mis miedos, mi pasado, mis odios, mis resentimientos, me aferré al presente y disfruto cada instante y no pienso en el futuro porque tal vez no llegue, pero qué importa si ya viví el ahora. Exactamente, y no se trata incluso de aferrarte al presente como algo que tienes que hacer por miedo, se trata únicamente de tener la conciencia de que no hay otra cosa más que el presente. ¿No? Luego, Akemi Pérez dice, cuando uno le da a su pareja su espacio y libertad, todo fluye mejor, hay más armonía. Efectivamente, y eso lo dice incluso aquí el libro, que entre más libre estás tú, más libertad le puedes dar a los tuyos, a los que te rodean. Y que tú puedas tener esa libertad de saber que lo que sucede afuera, lo que sucede en los demás, no tiene nada que ver contigo, sino a menos que tú les pongas una intención o una interpretación. Pero finalmente, si tú únicamente te vuelves espectador de lo que está sucediendo con el de enfrente, sin ponerle un juicio, si nada más logras distinguir entre el hecho, separándolo de cualquier interpretación, tú vas a soltar eso y vas a sentirte más ligero, vas a tener esa libertad de ser, de sentirte bien, de sentirte en paz, por lo tanto lo puedes también dar al otro. El otro se sentirá igual cerca de ti. Luego dice Mari Fuentes que está trabajando en ello, me parece súper bien. Y Mari Carmen Vitale dice soltar, que es muy general. Pues precisamente por eso lo puse. ¿Qué entiendes tú por soltar? Porque muchas veces únicamente nos ponen esa palabra, ¿no? Hay que soltar, pero no te dicen qué. No te dicen qué y únicamente te dicen suelta, deja ir, suelta, soltar qué. Por eso lancé la encuesta de esa forma para que me diera cada quien su interpretación de qué era soltar. Pues bueno, como ya les dije, esta noche les traigo un extracto, un poco del libro de Dejar ir, el camino de la entrega del doctor David Hawkins. Este doctor es doctor en medicina y filosofía y fue director del Instituto para la Investigación Espiritual. Es pionero en el campo de la conciencia y es autor, conferenciante, clínico, psiquiatra y científico, lo cual nos confirma que la ciencia y la espiritualidad no están peleadas, van de la mano, aunque nos hayan hecho creer por mucho tiempo lo contrario. La espiritualidad y la ciencia van de la mano totalmente, se fusionan y es algo que nos hemos creído que no tiene que ver una cosa con la otra. Muchas de las personas espirituales se dedican a la ciencia, entre ellas el doctor Bruce Lipton, biólogo celular, cuando descubrió lo que es la epigenética, me lo sé en inglés, epigenética, y después de 50 años de estudio de las células se dio cuenta de cómo todo está conectado con la espiritualidad, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, por eso les traigo libros que son de gente espiritual, pero que también es científica, porque sé que hay mucha gente que todavía le quiere encontrar un porqué a las cosas, todavía lo queremos entender de una forma intelectual, y bueno, esto está comprobado científicamente, no es únicamente una cuestión de peace and love y de vivir bonito y de pensar bonito. Pero bueno, antes de dar inicio a
leerles fragmentos del libro y más o menos deshebrarlo, quiero mandar unos saludos a ver que están conectados, nos están viendo. Leonor Díaz, ya te había saludado, gracias por conectarte. Antonio de Jesús, gracias. Lucy Montes, gracias. Peter Chávez, gracias. Rita Elizabeth, gracias. Sara Torres, gracias. Y no me aparecen todos, pero espero que, me parece que hay más gente conectada, pero a veces Facebook no me muestra todos los nombres. Ya lo refresqué. Dice, ok, Leonor Díaz dice, hola, pues me cuesta soltar las decepciones y sigo hablando de amor personal, me sale más fácil. Selene Ramírez dice, hola hermosa, hola Selene. Grace dice, Dios te bendiga. Mayra, un gran saludo desde Atlanta, igualmente muchísimas gracias. Y dice, Selene Ramírez, te ven como traes su corazón, exactamente. Y dice, solté mi mediocridad y mi procrastinación. Te ven como traen su mente más que su corazón. Pero bueno, vamos a dar pie. ¿Qué es dejar ir? ¿Qué es? El doctor David Hawkins lo pone como que es el cese repentino de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza y el incremento de la felicidad y la libertad. Yo lo explico así y sé que a lo mejor es un ejemplo burdo, pero muchas veces los ejemplos más sencillos son los más claros. Cuando tienes muchas ganas de ir al baño, muchas ganas de hacer pipí y te estás aguantando, ¿qué haces? Tu cuerpo se tensa, estás en un estrés, tu cuerpo está tenso y estás estresado porque estás resistiéndote a no hacerte del baño en algún lugar donde no sea un baño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sensación? Fíjense incluso qué ejemplo tan absurdo, si tú quieres. Pero quiero que se conecten con la sensación, porque de todos los que me están viendo, todos han vivido este ejemplo, absolutamente todos, estoy segura. No ha habido una sola persona que yo considere en este mundo que no haya vivido la sensación de aguantarse las ganas de ir al baño. ¿Qué pasa cuando no puedes más? Estás tenso, no puedes pensar, te bloqueas, estás como que, o sea, tus músculos están tensos. ¿Qué sucede cuando llegas al baño? En cuanto te sientas, es una sensación de libertad y ligereza. ¿Te relacionas con ella? ¿La conoces? Estoy segura que sí. ¿Qué te diría yo? ¿Qué pensarías si te dijera que cuando sueltas una carga emocional es la misma sensación? Pero ahora imagínate vivir con esa sensación casi de manera constante, porque es un trabajo diario soltar emociones, ¿no? Soltar sentimientos y resentimientos. Pero ¿cómo te suena vivir en esa sensación de ligereza que yo sé que ya se ha experimentado en una situación tan fisiológica como es la necesidad de ir al baño? ¿Cómo ven? Dice, interesante el tema. A ver, platíquenme qué piensan, porque también me gustaría saber qué piensan de lo que estoy diciendo. Se nos está conectando más gente, ahorita voy a regresar a saludarlos, pero no quiero cortar el tema. Esa es exactamente la sensación que te da el soltar algo que no pertenece a tu cuerpo. Cuando tú estás con la necesidad fisiológica de liberar algo que ya no pertenece a tu cuerpo y no lo puedes hacer, sientes ese estrés. Una vez que lo haces, sientes ese soltar. Es lo mismo, se siente la misma sensación placentera porque estás soltando una carga energética que no te corresponde. Ok, ¿me entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta a alguien? Bueno, deténganme por medio de los comentarios. Lo que voy a hacer es que de repente tengo que cerrar la pantalla y volverla a abrir porque no me salen mucho los comentarios. Dice Leonor Díaz, sería delicioso. Bueno, ¿qué crees que si te digo que es posible? Créanme, es posible. Bueno, dice, dejar ir consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes, ya no eres víctima. Imagínate si tú no supieras que tienes que ir al baño para sentirte bien. Si fuera inconsciente que tú tienes que liberar algo para sentirte bien, no irías al baño. Mas, sin embargo, como son emociones, muchas veces no las tienes conscientes, por eso no las tiras. Pero como si tienes consciente que tienes que liberar algo que ya no pertenece a tu cuerpo y lo liberas por una cuestión fisiológica, entonces tú vas de manera, no tanto de voluntad, pero sí sabes qué es lo que tienes que hacer para liberar esa sensación.
Bueno, el chiste aquí es hacerte consciente de la carga emocional que nos estás soltando para que podamos sentirnos de la misma manera. Ahora dice, llevamos con nosotros un enorme almacén de sentimientos negativos acumulados, actitudes y creencias. La presión acumulada nos hace miserables y es la base de muchas de nuestras enfermedades y problemas. Sí, el 90%, si no es que más, y esto está sustentado por la ciencia también, no quieren hablar en su totalidad y decir que todas las enfermedades, pero por lo menos manejan un 90% de las enfermedades están originadas en el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés no es otra cosa más que el resultado de no soltar estas cargas emocionales. Entonces el cuerpo se tensa y a la hora de que el cuerpo se tensa, pues el cuerpo empieza a oprimir también tus órganos, empieza a oprimir y empieza a tener una reacción en tu cuerpo, que no me quiero meter mucho en esa, porque es un poquito más clínico, pero hace que enfermes. Yo sé que muchos ya conocen esta historia mía, pero se las voy a platicar muy brevemente para los que no la conozcan. Yo hace 6 años, precisamente en noviembre del 2012, fui diagnosticada con un tumor en el intestino de 1 libra, medio kilo, tamaño medio kilo, y me dieron un escenario bastante drástico. Me dijeron que me iban a abrir 15 centímetros mínimo de manera vertical, porque era un tumor tan grande en una zona tan riesgosa que ni siquiera podían hacerlo por abajo, tenían que abrirme totalmente el estómago a manera vertical, 15 centímetros como mínimo. Y me hablaron de que lo mínimo que iba a estar en el hospital es una semana, cuando ya casi todas las cirugías son ambulatorias. ¿Qué quiere decir? Que son de entrada por salida y son la mayoría por laparoscopía, o sea, no te tienen ni que abrir, únicamente los hoyitos y listo, ¿no? Yo ya había empezado este proceso de soltar que, volvemos a lo mismo, la carga emocional, cómo se suelta sabiendo que hay cosas que no puedes controlar. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo me di cuenta que el tumor ya estaba dentro de mí, cuando yo me di cuenta que el miedo a morir es algo que te tiene también prisionero, cuando te das cuenta que no eres, tú no decides el día que naces, creo que no necesariamente decides el día que mueres. Cuando yo entendí eso, cuando yo hice mucho trabajo de autoobservación y entendí eso, hice un trabajo de soltar que el control sobre mi salud y sobre mi vida, el decir, bueno, yo puedo hacer únicamente meditación, estar en paz, confiar, tener certeza, saber que no necesariamente la muerte es lo peor que me puede pasar, porque nunca me he muerto como para saber qué es lo peor que me puede pasar. A lo mejor es algo bonito, he escuchado mucho de la gente que se muere clínicamente y regresa, nunca los he escuchado que haya sido una experiencia negativa. Entonces yo empecé de alguna manera a replantearme el concepto que yo tenía o que me habían enseñado de la muerte. Cuando me lo replanteo digo, bueno, a lo mejor no es tan malo, ¿no? El chiste es que solté el miedo a morirme y solté pues el por qué a mí. Empecé a vivir en el para qué me está sucediendo esto, no lo entiendo, pero lo acepto. Entonces sucedió que me relajé tanto, confié tanto, tuve tanta certeza de que esto que estaba sucediendo para mí era lo que tenía que suceder, si no, no estaría sucediendo. Me quité del hubiera, me quité del debería y únicamente acepté la situación, me rendí ante ella y no me rindo. Rendirse ante ella no quiere decir resignarse, quiere decir saber que es lo único que puedes hacer, porque podrás pelearla, pero no le vas a ganar porque es la realidad. Entonces fui a que me operaran y cuando salgo de la operación, estoy en la sala de recuperación y el doctor me dice, cuando entra a verme, me dice, ¿sabes qué? No sé cómo sucedió. Me dice, pero antes de abrirte 15 centímetros, lo que hice fue meter la cámara por medio de una laparoscopía para ubicar exactamente dónde iba a estar, dónde está el tumor y yo dónde iba a cortar, más o menos el escenario que me iba a encontrar antes de abrir directamente. Y no sé, dice, sucedió algo y me dijo que cuando empecé a manipular el tumor se empezó a encoger. Dice, y empezó a encogerse constantemente, no se reventó, no es que el tumor se reventó y se desinfló, no, dice que se empezó a encoger
a encoger y a encoger al grado que quedó de este tamaño y lo pudo sacar por un huequito de la laparoscopía. Algo dentro de mí no se sorprendió. Algo dentro de mí me dijo que parte de mi responsabilidad había sido confiar y relajarme. Si yo hubiera llegado con la sensación que les digo que cuando te estás haciendo el baño, toda tensa y toda oprimida, pues a lo mejor no hubiera habido mucho espacio para que el doctor trabajara y hubiera podido ser una cirugía distinta, más agresiva. Mas, sin embargo, cuando tú entras en esa ligereza y en esa expansión, pues el cuerpo cede. Y eso está en tu control. No es algo que únicamente me ha pasado a mí, me pasó a mí hace 6 años y estoy leyendo un libro. No recuerdo si es este porque estoy leyendo 2 o 3 alternos, pero que habla que le pasó lo mismo a un señor, lo mismo que me pasó a mí. Entonces eso me confirma que cuando tú sueltas la necesidad de tener control sobre las cosas que no están en tu control, realmente vives más ligero y las cosas se manifiestan de diferente manera. A ver, ok, vamos a ver un poquito más de comentarios porque no quiero abandonarlos. Aquí dice Luis Alberto Navarrete, mi querido Luis Alberto, gracias por conectarte. Don Agustín Mesa, muchísimas gracias por conectarte. Saúl Osegueda nos está viendo, muchas gracias, Saúl. Melisa, muchas gracias, mi amor. Víctor Hugo Titla Juárez nos está viendo, muchas gracias. Dice Selene Ramírez, una paz enorme al liberar, es una felicidad sin palabras. Exactamente, en el momento que tú no lo puedes describir, lo has entendido, porque si tú todavía lo puedes describir, todavía estás un poco confundido. Mayra Alejandra Díaz nos está viendo, muchas gracias. Rita Elizabeth dice, es cierto, es mejor dejar de cargar el costalito. Totalmente. Elaine Kawich dice, buenas noches, Elaine, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, dejar de cargar el costalito, nada más que muchas veces nos dicen, pero no nos enseñan cómo. Y bueno, dice aquí otra parte del libro, dice, tenemos miedo de estos sentimientos que hemos acumulado, porque no tenemos ningún mecanismo consciente con el que manejar los sentimientos cuando provienen del interior y de nosotros mismos. Dice, debido a que tenemos miedo a enfrentarnos a ellos, continúan acumulándose y finalmente, en secreto, empezamos a buscar cómo adelantar la muerte. O sea, es como que me cansé, ya estoy harta de cómo me siento, no sé cómo sacar esto y casi prefiero morirme, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha cruzado ese pensamiento de, ay, ya, no sé cómo deshacerme de esto, quisiera dormirme y no despertar, o quisiera morirme? Es algo que nos sucede a todos cuando no sabemos cómo soltar. Y dice, no son los pensamientos o los hechos los dolorosos, sino los sentimientos que los acompañan. Los pensamientos en sí por sí mismos no son dolorosos, sino los sentimientos que subyacen en ellos. Es la presión acumulada de los sentimientos la que provoca los pensamientos. Un sentimiento, por ejemplo, puede crear literalmente miles de pensamientos durante un tiempo. Si tú vives en resentimiento con algo que sucedió con alguien en tu vida en algún momento en el pasado, y tú no sueltas ese resentimiento, sino trabajas en ese resentimiento va a crear un mundo de pensamientos que te lo van a estar reforzando. Por eso, cuando tú no te das cuenta que estás sintiendo algo dentro de ti, que es una emoción, ¿y qué quiere decir una emoción? Emoción en movimiento. Hay algo que se está moviendo dentro de ti, que no le estás poniendo atención, y la vida te regala personas o situaciones para que lo puedas observar. La vida te regala circunstancias y personas para que te acuerdes que eso está dentro de ti sin solucionarse, sin resolverse. Pero ¿qué hacemos? Los evitamos y ahorita vamos a llegar ahí. A ver, ¿tenemos algún otro comentario? ¿No? Bueno, ok, seguimos. Por favor, deténganme si tienen alguna pregunta. Me encantaría poder resolver alguna duda en base a mis posibilidades. Recuerden que yo no estoy aquí hablando de una verdad absoluta, estoy hablando desde una experiencia, estoy hablando desde un entrenamiento que he venido haciendo de un tiempo para acá y sustentada en un material de apoyo que también incluso es científico. Hay una investigación científica que se llama The Gray La Violette,
que dice que los pensamientos son archivados en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a esos pensamientos. Por lo tanto, cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar a quienes comparten nuestra vida la mayor libertad. Y esto puede sonar filosófico, pero es empíricamente cierto. ¿Qué quiere decir empíricamente cierto? Que una vez que lo vives, que una vez que lo experimentas, vas a darte cuenta que es verdad. Entonces, no se trata que lo que yo te estoy diciendo en este momento lo tomes como absoluto o lo tomes como certero. Que tú vivas lo que está resonando en ti en base a lo que te estoy diciendo, en base a lo que te estoy leyendo, lo pongas en práctica. Una vez poniéndolo en práctica, se va a volver una verdad para ti o no. Pero créeme que si lo haces realmente desde lo profundo de ti, desde el trabajo interno, se va a volver en una verdad para ti. Dice Leonor Díaz. Dice, es verdad, a mí me pasó, pero al contrario, de tanto estrés que cargaba, me quitaron el útero, un ovario con un quiste y cuando me abrieron encontraron otro quiste igual de grande en el otro ovario. Las emociones que no están trabajadas, las emociones y los sentimientos negativos que no están trabajados van a buscar una manera de salir. Y si no salen por un trabajo interno, van a salir por medio de tu cuerpo. Y esto es algo que se ha venido mencionando muchísimo. Podrás cuidar lo que metes en tu boca, pero si no cuidas lo que metes en tu corazón y lo que metes en tu cabeza, esto va a generarse y se va a manifestar de una manera a través de tu cuerpo. ¿Ok? Dice Chivis Jiménez, yo sí creo que lo que uno calla, el cuerpo lo habla. Y es que hay miles y miles de estudios que lo comprueban. Ok, Tomás Cadena nos está viendo, gracias. Yosadara Carvajal, gracias. Jonathan Hurtado, gracias. Y Rafael Guizar Nájera, gracias, nos están viendo. Y bueno, este señor nos habla de un mecanismo en el que nosotros por lo regular nos movemos cuando se trata de nuestros sentimientos y el por qué nos cuesta trabajo soltar. Hay tres maneras principales en cómo manejamos los sentimientos y están divididas en supresión, expresión y escape. Entonces vamos a empezar con la supresión y represión. La supresión y represión es lo mismo, es reprimir nuestros sentimientos únicamente que unos de manera consciente y otros de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay gente que le sucede algo en algún momento en su vida, en su etapa a lo mejor infantil, algún tipo de abuso o algo, y entran en algún tipo de bloqueo. No lo tienen consciente, lo viven en una negación, lo bloquean, pero está ahí, únicamente no están conscientes de ello. Y cuando reprimimos, es algo que, cuando reprimimos, lo estamos haciendo de manera consciente. O sea, no lo quiero ver porque inmediatamente empiezo a sentir culpa y empiezo a sentir miedo. Entonces, la presión de los sentimientos suprimidos, y aquí es donde vamos a cómo se manifiestan en el cuerpo, es sentida luego como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras condiciones somáticas. Recuerden que cuando ustedes tienen algún tipo de síntoma como este, lo que primero pueden hacer es tomar un medicamento para adormecer el síntoma. Pero eso no quiere decir que estén haciendo realmente el trabajo de erradicar lo que está ocasionando el síntoma. ¿Ok? Dice Mayra Alejandra Díaz, dice, la gastritis es algo que refleja los síntomas del estrés, por supuesto, porque las emociones recaen en el estómago. Tenemos tres cerebros, que es el de acá, el del estómago y los intestinos, y en el estómago recaen todas las emociones. Por eso es que dicen que sentimos maripositas en el estómago, porque estamos viviendo la emoción en el estómago. Rafael Guizar dice, hola, yo tuve problemas con mi hermana, no nos hablamos y no he podido soltar eso. Y mi mamá murió hace 1 año y medio y se fue con ese problema. Rafa, exactamente, es que los problemas no existen con la otra persona, existen contigo mismo y los ponemos encima de la otra persona. En tu caso y en el de tu hermana y en el de todos, ¿ok? Cuando no tenemos consciente que el problema no es el problema, sino lo que pensamos de la situación, cuando podemos traer eso a la superficie y podemos trabajarlo, todo eso se acaba. Es lo más común tener problemas con tu familia. Lo más
creo que humano es tener problemas con tu familia, pero finalmente cuando te haces cargo, y aquí vamos a llegar ahorita, cuando te haces cargo de que lo que estás viendo finalmente es algo que está interpretado por ti, es algo que viene desde tu subconsciente, es algo que viene desde tus miedos, le vas a quitar responsabilidad a la gente y vas a poderles darle la libertad de ser, pero a través de la libertad en que tú te des cuenta que no hay culpables afuera. Y ahorita vamos a llegar a eso porque es muy interesante y yo sé que estamos muy, ¿cómo se dice? Pues muy comprometidos en buscar las respuestas afuera. Queremos encontrarle a todo un porqué afuera y sin embargo, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos años tienes buscando la respuesta afuera y no la has encontrado? ¿Cuántos años tienes buscando quien te venga a solucionar y no lo has encontrado? ¿Cuánto tiempo tienes viendo hacia afuera, el de afuera que tiene que cambiar y no cambia y no sucede nada, no mejora nada? Entonces, ¿por qué no cambiar la estrategia y empezar a ver para adentro, ¿no? Si mal no recuerdo, Albert Einstein decía que el mayor grado de ignorancia era hacer siempre lo mismo esperando un resultado distinto. Y yo lo pongo de esta manera, o sea, si tú quieres un pastel de chocolate y sigues comprando harina de vainilla, pues ¿en qué momento esperas que el pastel salga de chocolate? Entonces, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tus resultados? Cambia tu estrategia. ¿Y cómo vas a cambiar tu estrategia? Cambiando tu forma de ver la vida, cambiando tu visión del mundo, ampliándola. Esto del desarrollo humano no necesariamente es un tema profundo, es un tema amplio. No quiere decir que uno sea profundo, quiere decir que tu visión, en lugar de estar así, la vas ampliando. Entonces puedes observar cosas que antes no observabas. No es lo mismo nadar en una alberca que nadar en el mar, ¿ok? Ah, dice Mónica Naranjo, muy buen tema, muchas gracias. Mari Fuentes nos está viendo. Saludos, preciosas, saludos, mi Mari. Mónica Naranjo dice, son temas de biodescodificación, son temas de desarrollo humano y biodescodificación es parte del desarrollo humano. No soy especialista en biodescodificación, pero sí soy coach de desarrollo humano y me he leído todos. Enrique Corbera, por supuesto, el maestro de la biodescodificación, y es algo que envuelve todas las áreas del desarrollo humano. Yo soy coach ontológico y parte de lo que hago es también asociar las emociones con cómo se manifiestan en el cuerpo. Y bueno, dice, cuando reprimimos un sentimiento es porque hay tanta culpa y miedo por la sensación que ni siquiera es conscientemente sentida en absoluto. El sentimiento reprimido es luego manejado de varias maneras para garantizar que se mantiene reprimido y fuera de la conciencia. Lo más, como lo he dicho, lo más interesante, lo más retador es voltearte a ver. Es voltearte a ver, porque tú sabes que cuando pudiste haber hecho algo distinto en tu inconsciencia, crees que en alguna situación pudiste haber hecho algo distinto, cargas culpa. Pero si yo te dijera que no pudiste hacer nada distinto, porque si hubieras podido hacer algo distinto, a lo mejor lo hubieras hecho. Pero ¿qué pasa? Incluso en un curso de milagros te dice, no hay otra cosa más que errores. Y los errores son necesarios para que puedas volver a elegir. Si esa situación que te hace sentir culpa y que tienes miedo de voltearte a ver en tu participación dentro de la situación que te está, según esto, haciendo daño, únicamente recuerda que tú hiciste lo mejor que podías con la información que tenías. Si tú sientes que la regaste con alguien, que la regaste en algo, que lastimaste a alguien, que es algo que no volverías a hacer, bueno, permítete ver qué te llevó a tomar una decisión así. Replantéate la creencia, el pensamiento, qué has creído que te llevó a actuar de una forma que ahora te lastima y a lo mejor crees que lastimó a otro. Desde ese lugar, desde que tú te hagas consciente de qué te llevó ahí, tú ya te estás haciendo responsable. Y si tú te haces responsable de alguna creencia, algún paradigma, un patrón de conducta que te está llevando a actuar de determinada manera, desde ese lugar tú puedes hacer un cambio y puedes hacer un giro y erradicar la culpa, porque finalmente si tú hubieras tenido la información que ahora tienes cuando le das el giro al foco y empiezas a verte a ti en lugar de al de afuera, te vas a dar cuenta que en su momento no lo pudiste haber hecho diferente porque no contabas con estas herramientas. Es por eso que yo quiero compartírtelas, porque yo
muchísimo tiempo cargué con culpas, muchísimo tiempo busqué culpables de mis emociones porque yo no tenía esta información. Pero cuando yo empecé a darme cuenta y a responsabilizarme, sí hay un punto en el proceso donde te empiezas a sentir como, híjole, que me siento culpable porque, pues si yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro, y recordemos que el hubiera es un estado, o sea, no existe, es una película mental porque no hay un tal hubiera. Cuando yo me di cuenta y empecé a sentir esa culpa, pues uno ya trabaja el perdón y el perdón únicamente se va a trabajar cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar, porque si lo hubieras sabido, lo hubieras hecho diferente, punto. No puedes enjuiciar o castigar a un niño de sexto año de primaria por no pasar un examen de primero de secundaria o por no pasar un examen de primero de preparatoria o de high school, porque simplemente el niño de sexto de primaria no tiene los conocimientos ni las herramientas para presentar un examen de primero de preparatoria o de high school. Bueno, lo mismo contigo. Hiciste algunas cosas que te lastimaron y a lo mejor lastimaron a alguien más porque hiciste lo mejor que pudiste en su momento con lo que tú creías que era lo válido. Y desde ese lugar, cuando tú sueltas esa sensación de culpa, empieza la responsabilidad en decir, ok, ya entendí qué fue lo que pude haber hecho diferente, pero eso ya no lo puedo cambiar. Entonces lo que voy a cambiar es no volver a hacerlo. ¿Ok? Voy a cambiar lo que está posible, no hacerlo en este momento, o ubicarme que si esa situación se me presenta nuevamente con la misma persona o con cualquier otra persona, tengo otra forma de actuar. Hay otra elección, puedo hacer otra elección. Y desde ese lugar tú ya estás soltando la culpa, estás tomando responsabilidad, pero en un espacio de mayor libertad, de perdón y de amor para ti. Y si tú eres capaz de hacer eso por ti, lo vas a regalar al de afuera, porque lo de afuera va a ser simplemente una proyección de cómo tú te sientas por dentro. A ver, dice Mari Fuentes, qué bello libro, se los recomiendo. Es un libro con muchas herramientas científicas, escrito por un psiquiatra, pero aparte un hombre muy espiritual. Increíble el libro. Luego, Cintia Viñaseñor nos está viendo, muchas gracias. Mónica Naranjo dice, ¿qué herramientas nos recomiendas para soltar emociones y sentimientos tóxicos? Emociones y sentimientos tóxicos, la herramienta principal va a ser autoobservación. Por supuesto que siempre te voy a recomendar una terapia como tú la quieras, con psicólogo, con coach, como tú te sientas bien, con un coach ontológico, pero la autoobservación, el poder distinguir entre un hecho y una interpretación, porque los hechos son neutrales, lo que sucede, lo que creemos que sucede afuera no tiene ningún significado más que el significado que le pongamos nosotros. ¿Qué significado le pones tú? Va a depender de tus creencias, de la programación que traigas tú, en base a tu cultura, en base a tu educación, en base a lo que sigues alimentando en tu cabeza, si ves mucho la tele, si ves muchas noticias o si ves muchas cosas tóxicas, bueno, estás retroalimentando o alimentando, confirmando todo eso que te está llevando a no soltar las emociones tóxicas o nocivas, ¿no? Dice Guadalupe del Valle, nos está viendo. Salvador Álvarez Cerati nos está viendo, muchas gracias. Mayra González dice, todo lo que experimentamos se queda grabado en hipocampo y aunque creamos que lo hemos olvidado, nuestro cuerpo siempre va a tener una reacción a un evento que asimile esa situación que en un momento provocó estrés o malestares. Exactamente tal como lo dice el libro, se queda grabado en el subconsciente y se va a estar manifestando hasta que tú no lo observes y lo trabajes. Una vez que tú lo observes, recuerda, las emociones y los sentimientos viven dentro de ti por alguna razón y lo que sucede afuera o lo que crees que está sucediendo afuera, la vida muchas veces nos los pone para que logres distinguir qué es lo que tienes dentro, que estás bloqueando, que estás negando, que tienes mucho miedo de voltear a ver. Mari Fuentes dice, sí, las 1001 posibilidades, así es. Elaine Kawich dice, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Dejar ir, el camino de la entrega, del doctor David Hawkins. Fue el último libro que escribió antes de morir. El camino de la entrega para él es soltar, o sea, entregar lo que no está en mis manos, suelta lo que no puedes controlar. En el momento que tú controlas, estás tensando. Cuando tú sueltas, entra la ligereza, se siente más ligero. Aprieta tu puño fuerte, ahorita que me estás viendo, hazlo, aprieta tu puño
Ahora, después de apretarlo fuerte, 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 abre tu mano. ¿Qué sensación te da? ¿Qué sensación física tienes? Sientes como ligero, ¿no? Como a gusto. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Recuerden que somos pura energía. Entonces, si la tensas, si la comprimes, pues se siente la misma sensación de opresión. Más sin embargo, si la sueltas, si la dejas ir, se siente la ligereza. Haz ese sencillo ejercicio con tu mano y vas a darte cuenta lo que estás viviendo, queriendo controlar las cosas que no están en tu control y qué pasaría y cómo te sentirías, cómo sería tu vida si abrieras la mano y lo soltaras. Y si no la abres es porque te da miedo, porque crees que abriendo la mano lo vas a perder. Entonces, no hay nada que perder porque todo lo que tiene un valor real vive dentro de ti. Afuera no pasa nada. Pero bueno, a ver, ok, seguimos con ya le hablamos de la supresión y la represión. Como dice esta Mayra González, cuando te des cuenta que tienes sentimientos reprimidos, es cuando, por ejemplo, vas a encontrar culpables, ¿no? Vas a encontrar que todo lo que está pasando afuera es el culpable de cómo te estás sintiendo. Puede ser en el momento de que, no sé, estás tú comiendo y pasó una mosca y ya te alteraste porque la mosca pasó. No, la mosca vino a enseñarte que hay algo dentro de ti, o sea, que está alterado. La mosca no tiene ningún poder sobre tus emociones, pero muchas veces culpamos incluso a la mosca de cómo nos sentimos. Entonces, imagínense, dice que cuando estamos reprimiendo estas emociones, no las tenemos conscientes o las bloqueamos o las negamos por miedo y culpa a no querer experimentarlas, empezamos a culpar personas, lugares, instituciones, alimentos, condiciones climáticas, acontecimientos astrológicos, las condiciones sociales, el destino, Dios, la suerte, el diablo, los extranjeros, todos, los hondureños, o sea, todos son culpables de cómo yo me estoy sintiendo. No, todos esos son maestros que te están trayendo a ti para que te des cuenta que hay algo dentro de ti que no has solucionado. ¿Ok? Punto. No me lo creas, trabájalo para que tú mismo te des cuenta que eso sucede así. Bueno, el programa se está yendo muy rápido, nos quedan 15 minutos y no quiero quedarme con ningún material. Dice, ahora hay algo, el número 2, recuerden, el primero fue supresión y represión. El número 2 es expresión. Esto dice, la expresión de los sentimientos negativos permite dejar salir solo la suficiente presión interior para que de este modo el resto pueda ser suprimido. La expresión de un sentimiento, primero, tiende a propagar ese sentimiento y darle mayor energía. En segundo lugar, la expresión del sentimiento simplemente permite que el resto sea suprimido fuera de la conciencia. Hay algo aquí que se hizo, Sigmund Freud lanzó una teoría que decía que la supresión era la causa de la neurosis. Por lo tanto, lo que se pensó fue que pues la expresión era la cura. Si suprimir tus sentimientos, si reprimir tus sentimientos causa neurosis, pues entonces hablarlos te cura. Y eso fue malentendido, porque no habla de expresarse a la forma de la queja, sino al expresarlos a la forma de que permitas que sucedan dentro de ti. Pero nos fuimos no, yo no me guardo nada. No, yo no me guardo nada, yo digo cómo me siento. Entonces, cuando tú te vas con la vecina, con las amigas, a estar hable y hable y hable y hable y hable del problema, porque es la mejor terapia. ¿Cuántas veces no nos han dicho que la mejor terapia es el cafecito con las amigas para quejarte del marido? No necesariamente, no, ahí no estás solucionando, ahí estás únicamente reforzando tu historia por medio de repetirla constantemente. No estás liberando nada, estás reafirmando, pero tú crees que estás expresando a manera de soltar. No, soltar no quiere decir quejarte, soltar quiere decir solucionar, soltar quiere decir que permitas que vivas tu emoción tal cual está sucediendo, que te des cuenta que la emoción está dentro de ti, te está queriendo decir algo. Eso es que permitas que se exprese, no necesariamente que se exprese de manera verbal, sino que no la evadas, que no la bloquees, que cierres los ojos y la vivas y de ti. Está diciendo de tu forma de pensar, que te replantees tu forma de ver la vida, tu forma de ver el mundo, porque esto se va a convertir en una proyección. Si tú no lo manejas, si tú no lo trabajas, lo vas a estar proyectando y culpando todo lo que suceda afuera, que sea el motivo de tus emociones, desde la lluvia hasta el gobierno. Entonces, trabájalo, es posible, créeme.
Dice Lluvia Andrade, nos está viendo, muchas gracias. Y, ok, están etiquetando gente. Y María Fenelón nos manda un saludito, muchas gracias. Entonces, dice que si volcamos nuestros sentimientos negativos en los demás, lo experimentarán como un ataque y a su vez se verán forzados a suprimir, expresar o escapar de esos sentimientos. Por lo tanto, la expresión de la negatividad deriva en el deterioro y la destrucción de las relaciones. Una alternativa mucho mejor es asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos y neutralizarlos. Entonces, solo los pensamientos positivos permanecen y son expresados. Exacto. Expresar no quiere decir quejarme, expresar quiere decir sentir lo que estoy viviendo y neutralizar la historia que me estoy contando en base a lo que creo que me está haciendo sentir mal. Neutralizar quiere decir que te enfoques netamente en el hecho y que veas, por ejemplo, un neutralizar sería como mi esposo gritó. En el momento que tú dices mi esposo me gritó, tú ya le estás dando un significado que la situación te está sucediendo a ti. Y claro, estamos tan acostumbrados a buscar culpables afuera que es más fácil que lo que me hizo sentir el momento, lo que sentí en el momento que mi esposo gritó, o si es que para mí, si es que gritó, porque a lo mejor para ti gritó y para el otro dice, no, pues yo no pensé que gritara, yo nada más vi que habló fuerte. Y el otro puede decir, no, pues es que él siempre habla así, no grita, él simplemente habla fuerte, porque incluso el grito puede ser una interpretación tuya. ¿Me explico? Entonces, darte cuenta que a todo, incluso los gritos, pueden ser interpretados de manera muy personal. Hay gente que me dice a veces, es que hablas muy fuerte y yo siento que estoy hablando normal. Entonces, todo es una interpretación. Si tú puedes lo mejor posible, lo mayor humanamente posible, extraer el hecho neutral, y el hecho neutral quiere decir que el 100% de la gente lo va a ver de la misma manera. El hecho neutral de todo el significado que le estás poniendo, desde ese lugar tú vas a neutralizar la emoción porque te vas a dar cuenta que la emoción está siendo provocada por lo que estás pensando de la situación. ¿Ok? Emma Campos nos está viendo, muchas gracias. Y bueno, vámonos al último porque se nos va a acabar el tiempo. Y el último es el escape, y es algo que es lo más humano y lo más aceptado socialmente, ¿no? El escape es la evitación de los sentimientos a través de la diversión. Esta evitación es la columna vertebral de las industrias del entretenimiento y los licores, así como la ruta hacia la adicción al trabajo. Es un mecanismo socialmente tolerado. Por ejemplo, muchas personas, y esto lo he escuchado muchísimo en mis clientes y en mí misma, porque yo era adicta a la tele, cuando no quieres voltearte a ver, cuando no quieres sentir, cuando no quieres pensar, cuando no quieres estar contigo, cuando no quieres conocerte, una de las escapatorias más comunes es prender la tele. ¿Cuántas veces te has encontrado o conoces a alguien que no es capaz de estar en silencio ni un segundo? Aunque no esté viendo la tele tiene que estar prendida. Aunque hay gente que se duerme con la tele prendida porque si no, no puede dormir. Porque es tanto lo que está sucediendo dentro de ti que no quieres verlo, que tienes miedo, que tienes culpa, que lo quieres evadir, que prefieres un ruido externo que te distraiga de ti. Eso es a lo que se refiere el escape. Y dentro del escape también están, miren, fíjense todo lo que hacemos escapándonos de nosotros mismos que no nos damos cuenta y no estamos conscientes. Dice, las personas tienen miedo de enfrentarse a sí mismas, temen incluso un momento de soledad. De ello, las constantes actividades frenéticas, la socialización, o sea, el que tener que estar rodeada de gente todo el tiempo, el estar hablando todo el tiempo, el estar texteando todo el tiempo, el estar leyendo todo el tiempo, que aunque leer también puede ser una práctica de meditación, también depende de lo que leas, por supuesto. No hay nada como también estar en un momento de silencio. Yo hago mucho, me doy baños de tina, me pongo una velita, a veces no pongo ni música, únicamente el silencio para que experimentes qué está sucediendo realmente dentro de ti, que te va a llevar a conocerte y a darte cuenta quién eres. Escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, ir al cine, tomar pastillas, porque no se ha volteado a ver, a distinguir qué me evita dormir, qué está sucediendo dentro de mí. Porque si yo me compro la idea de que no puedo dormir y punto, y me echo una pastilla para matar el síntoma y
o sea, caer rendida sin saber qué está sucediendo, pues me voy a hacer dependiente a algo externo. Y lo que queremos aquí es llegar a una paz, no únicamente dormir nuestra... Lo que estamos aquí es buscando es despertarla, porque despertándola, entonces vas a recordar quién eres y eres puro amor. Dice, y bueno, el uso de drogas, por supuesto, ¿no? Dice, fíjense, con estas cosas, cuando no trabajas tu conciencia, cuando no trabajas la autoobservación y te pones a depender de cosas externas para pasarla lo mejor posible, dice que hay una pérdida progresiva de la conciencia y una detención del crecimiento. Hay una pérdida de creatividad, energía e interés real en los demás. Hay una detención del crecimiento espiritual y finalmente el desarrollo de enfermedades físicas y emocionales, dolencias, envejecimiento y muerte prematura. Por encima de todo, el efecto es la incapacidad para amar de verdad y confiar en otra persona, lo que resulta en el aislamiento emocional y el odio a uno mismo. Empiezas a odiarte a ti, no esperes amar a los demás si no sabes cómo amarte a ti mismo. Amar a los demás es darte cuenta que no hay demás. Lo que estás viendo en los demás es una proyección de ti. Si tú tienes problemas con alguien, no hay otro problema que no sea contigo mismo. Entonces, chequen esto. Hay otras, hay una, antes de irme, yo ya nos quedan unos poquitos minutos, les voy a dar una pequeña herramienta que yo se los di incluso en el primer programa de Amarte es el Arte, pero se las voy a repetir porque es muy básica, pero se requiere práctica. Si no la practicas, no va a suceder. Si la vas a hacer una sola vez, no va a suceder. Si estás muy adicto a creer que lo que está pasando afuera es lo que está ocasionando lo que está pasando dentro de ti, no va a suceder. Tienes que tomar responsabilidad. ¿Y cómo vas a tomar responsabilidad? Conectando con tu emoción, con tu sentimiento. Se llama práctica de suspensión, es una práctica de coaching, que es que cuando tú estás frente a una situación o a una persona que crees tú que te está ocasionando la emoción negativa o tóxica o como le quieras llamar, la incomodidad, está científicamente comprobado que la emoción en sí, el paso de la emoción por tu cuerpo dura 90 segundos. ¿Ok? Si tú logras esos 90 segundos extraerte de la situación que te está incomodando, irte a algún lugar apartado, al baño, a tu cuarto, no sé, y hacer lo que tengas que hacer para no reaccionar, no para no sentir, para no reaccionar, la sensación de molestia, de incomodidad, la emoción va a ceder como un Alka-Seltzer, va a subir, pero si tú no la conectas a un porqué, a una historia, a un pensamiento que refuerce la emoción, si tú no lo conectas, esa emoción en 90 segundos va a bajar, ¿ok? Científicamente comprobado, pero empíricamente también. Yo lo hice muchísimo, lo sigo haciendo y es mágica, pero es cuestión de práctica. Recuerden que esto no es únicamente un programa de espiritualidad y shalalalala y qué bonito es amar. Es un entrenamiento mental, te tienes que reprogramar, tienes que recordar quién eres y para poder hacerlo tienes que tirar lo que te dijeron que eras. Entonces, yo me iba en una situación que a mí me incomodaba, me iba constantemente al baño a respirar, a sentir lo que estaba pasando dentro de mí, a mojarme la cara y cuando sentía que bajaba la emoción, salía a la misma situación. Cuando la situación se volvía a generar, empezaba a sentir la emoción, me regresaba al baño, me lavaba la cara hasta que la emoción cedía. Hice esta práctica varios días, pero en un solo día me metí al baño como 5 veces. Cuando salí la última vez y me paré frente a la misma situación, porque afuera seguía pasando lo mismo, cuando tomé control de lo que estaba pasando dentro de mí, pude ampliar mi visión y darle un significado diferente a la situación y pude voltearme a ver dentro de esa misma situación, pude ver mi reflejo y mi proyección y eso me llevó a una libertad. Pero bueno, muchas gracias por conectarse, espero que les haya gustado el programa. Recuerden que este programa lo traigo porque esto lo vivimos todos, esto no todos. Y yo lo que quiero es compartirlo contigo, porque sí es posible, sí se puede. Pues muchísimas gracias por conectarse a todos. Déjenme refrescar el Facebook a ver si hay algún otro comentario, porque a veces no me los muestra. Pero bueno, estamos llegando al término del programa. Y tenemos a Rafael Guizar que dice muchas gracias, saludos. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Si les gustó el video, compartan. El propósito es de que le llegue a mucha gente
porque creo que todos tenemos derecho a vivir en paz. Y si yo encontré en mí algo que me funcionó, lo mínimo que puedo hacer es compartirlo contigo. Ojalá te guste el programa, ojalá lo compartas, ojalá nos dejes tu comentario y espero verte por aquí el próximo martes. Recuerden, 8 de la noche hora de Los Ángeles, 10 de la noche hora de Ciudad de México, con algún otro material y algún otro tema. ¿Quieren algún tema? Sugiéranmelo. Nunca sé qué voy a hablar en el programa. Les doy un poco de material de apoyo para que se lleven algo a su casa, pero recuerden que esto sucede de manera genuina, natural, como lo he vivido, como lo he experimentado y un poquito apoyada en algo que también para que ustedes también se lleven a su casa. Y me despido con los últimos, dice Leonor Díaz, gracias a ti, me encanta y me está ayudando, que bueno, me da mucho gusto, ese es el propósito. Mayra González dice, like always, you do an amazing job in information. Gracias, que siempre hago un trabajo excelente informándolos, muchísimas gracias. Salvador Álvarez Cerati dice, muy buen programa, muchas gracias por verme, Chava. Verónica Arciga dice, bendiciones, muchas gracias. Y Elaine Kawich dice, excelente programa. Mayra Alejandra dice, está súper padre, me ayudó mucho. Pues no dejen de verlo y no dejen de compartirlo, porque así como les está ayudando a ustedes, también podría hacerlo por alguien más. Y esa es la intención, porque ayudando, me ayudo yo. Los quiero, buenas noches, nos vemos el próximo martes.